Muy feliz tarde de viernes para todos, ¿cómo les va? Abrimos esta tertulia especial en la que vamos a dialogar, si nos acompañan, en la que vamos a dialogar con los ganadores del último llamado del concurso de cuentos breves de En Perspectiva. Aquel cuya consigna había sido cuentos infantiles con comunicación y respeto y que había tenido como flor de un día, como atractivo de excepción, digamos, la participación del proyecto social y cultural Cosa Buena. Tenemos 5 cuentos ganadores, los 3 elegidos por el jurado, el ganador del premio de los oyentes y, excepcionalmente, el cuento elegido por Cosa Buena. Muchas voces para escuchar, entonces, por lo que les voy a ahorrar todo prefacio, vamos ya mismo con los saludos. ¿Quiénes me acompañan en esta ronda de ganadores? En cuanto a miembros del jurado, a ver, ¿a quién veo? Veo al ingeniero y novelista Juan Grompone. Juan, gracias por acompañarme. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar ahí. ¿A quién más veo? Al primer actor, Gonzalo Pérez del Castillo. Gracias, Gonzalo, a ti también. ¿Cómo andás? Saludos a todos. Veo algunas caras conocidas, además de los contertulios. Es verdad, sí, tenemos repeticiones, tenemos segundas participaciones, como no, ya vamos a llegar a eso. ¿Quién más está? Alejandro Aval, también miembro de este jurado. Alejandro, ¿cómo andás? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Bueno, no nos acompaña físicamente, por así decirlo, en esta reunión de Zoom, en esta tertulia en Radio Mundo, pero sí en espíritu, Gonzalo Abella. Le mandamos un abrazo. Después, claro, los oyentes cuentistas premiados. Sí, tenemos al Alcides Abella. ¿Qué dije? Perdón, Oscar Romero me corrige. ¿Qué dije? Un desastre. Gonzalo Abella, ex candidato a la presidencia, por ejemplo. Mirá qué confusión. Bueno, los oyentes cuentistas premiados. A ver, ¿quiénes me acompañan? ¿Tenemos a Fernando González? Sí, lo tenemos a Fernando González. Gracias por estar ahí, Fernando. A ver, ¿cómo me escuchás, Fernando? Bien, escucho bien. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y, bueno, por este espacio de intercambio. Al contrario, va a ser un placer conocerte. Muchas gracias por estar ahí. A ver si tengo a Andrea Martínez. ¿Estás por ahí, Andrea? Sí, te veo. ¿Cómo andás? Bien, buenas tardes. Bueno, un gran gusto. Buenas tardes para ti también. ¿Quién más me acompaña? Bueno, cuando decía Gonzalo, veo caras conocidas, se refería, por ejemplo, a Carlos Pantaleón Panaro. Gracias, Carlos, por estar ahí. Buenas tardes, gracias a ustedes por el espacio, gracias. Bueno. Y tengo también a Enrique del Castillo, que también repite, por cierto, en esta ronda de ganadores. Enrique, ¿nos escuchás bien? A ver si estás por ahí. A ver, Enrique. ¿Me escuchás bien? Creo que no, ¿eh? Tiene algún asunto ahí con su dispositivo. Ya se va a integrar, pero lo veo en el Zoom, así que seguramente vamos a poder conversar con él. En esta ronda de ganadores también debería estar participando Carlos Tábara, que es de hecho el ganador del premio de los oyentes. No nos acompaña en la reunión, en la tertulia, pero sí nos dejó un saludo que luego vamos a escuchar. En cuanto a los saludos, me falta el saludo a quien representa en esta tertulia, en este llamado del concurso de cuentos breves, a Cosa Buena, Javier Castro. Javier, gracias por estar ahí, a ti también. Hola, Fernando, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, muchas voces, muchos cuentos para revivir, volver a comentar y sobre todo para conocer después, como decíamos en la tertulia anterior, el cuento detrás del cuento, ahora que tenemos oportunidad de conversar con los autores. Así que, si te parece bien, querido Oscar Romero, ya mismo empezamos a escuchar los cuentos. Vamos en orden, empezamos por el tercer premio. El título era Gigante, había llegado con el seudónimo Lucrecia, fíjense ustedes. Y tenemos a su autor aquí con nosotros para conversar con él después. Fernando González, ¿lo escuchamos? La veo y me sorprendo. Una niña como un edificio de 6 pisos. Una gigante. Si no fuese por su tamaño se parecería a Mariana, una compañera de clase. Pero Mariana es apenas más alta que yo, una niña común y corriente. Aunque algunos se burlan de ella porque es muy grande.
La gigante me descubre. ¡Un bicho asqueroso!, grita. Nada de bicho, soy una persona, protesto. Me estudia con atención. ¿En este planeta hay seres inteligentes? Algo así. Ya veo, dice. No conozco este mundo. Nuestra nave se averió y mientras mis padres la reparan, salí a caminar. Ahora me explico. Venís de otro lugar. Por eso sos tan grande. ¿Grande? Sí, grande y un poco gordita. Al principio se enoja, pero enseguida reacciona. En mi planeta, el raro serías vos, un niño flaquito, del tamaño de un insecto. El raro soy yo, pienso. Mariana diría lo mismo. Estás callado, observa la gigante. Pensaba en las diferencias. No entiendo. Bueno, resulta que en mi clase hay una niña que se llama... En ese momento se escucha una voz y aunque no logro oír bien, sé que la están llamando. Tengo que irme, dice mientras se aleja corriendo. Después, una estela de fuego cruza el cielo. Hoy llegué temprano a la escuela. Cuando vi a Mariana me acerqué y le di el dibujo que había hecho. Era una nave espacial con una niña que se parecía mucho a ella. ¿Por qué me lo das?, preguntó sorprendida. Quiero ser tu amigo. Ella sonrió. Gracias. Gracias a vos, respondí. ¿Sabes una cosa? Anoche soñé contigo. Ahí estaba, Gigante, leído por Rafael Mandresi, tercer premio en este llamado del concurso de cuentos breves de En Perspectiva, y su autor, que había firmado con el seudónimo Lucrecia, es Fernando González. Fernando, felicitaciones por este tercer premio. Gracias. Contanos, por favor, el cuento detrás del cuento. ¿Cómo se te ocurrió? Si quedaste contento con la lectura de Rafael Mandresi. A ver. Bueno, empecemos por esto último. Sí, muy contento con la lectura, lo interpretó muy bien. Mi oficio, no muy remunerado, pero mi oficio al fin es escribir para niños. Yo sabía de los concursos del programa, había estado enterado en otras oportunidades, pero nunca me había presentado porque no era mi métier, ¿no? En esta oportunidad, en realidad, fue medio de costado que me enteré, porque fue una amiga la que me mandó el link y me dijo, mirá, justo salió para cuentos para niños. Y eso, unido a la circunstancia de que mi esposa me planteó un tema que se estaba dando con nuestro niño, que era el tema de la aceptación de las diferencias, en particular del tema de la obesidad, ¿no? En la clase, en su clase de la escuela, él está en un segundo año. Y bueno, como que se juntaron, se alinearon los astros, salió un cuento primero que era de casi 5.000 caracteres, y después hubo que empezar a podarlo, y quedó este cuento que entraba en la medida de lo solicitado, y del que estoy mucho más conforme de ese primario, ¿no? Porque lo accesorio se perdió por el camino, afortunadamente. Quedó lo esencial. Así que bueno, autor de cuentos infantiles, Fernando, ¿lo sos? Sí, hace algunos años ya que estamos en esto de publicar. Abella, Gonzalo, conoce bastante mi carrera, además hemos trabajado en alguna oportunidad juntos con la editorial, pero este año, a diferencia de lo que podría pensarse que los escritores hemos tenido todo el tiempo para escribir, a mí lo que me pasó particularmente es que me sentí bastante bloqueado. Y esta oportunidad, que era un reto, porque tenía limitaciones tan específicas que de alguna manera se volvieron como eso que te decía, ¿no? Un reto que me llevó a escribir este cuento. Mencionaste a Abella, ¿te referís a Alcides de Banda Oriental? Alcides, Perfecto. Sí, mirá, sí, la misma sí. confusión que tuve yo hace un rato. Sí, Seguro que sí, te la... sí, Lo contagiaste. Que te la provoqué, sí. Es Totalmente. contagioso. Ahí está. Sí, así es. Entre Pero lo- así es, sí. me ha publicado algún libro en alguna oportunidad. Vamos a curiosear después entonces tu otra obra, Fernando. ¿A quién le había gustado entre los miembros del jurado este cuento gigante? A vos, Gonzalo, por ejemplo, ¿te había gustado? Sí, a mí fue de los que más me gustó, si no el que más me gustó de todos los cuentos que llegaron.
Me pareció. Ya hice un comentario bastante extenso durante la tertulia, no sé, Fernando, si lograste escucharlo. Y al final del cual, no lo voy a repetir, pero al final del cual alguien me dijo, creo que fue Alcides, justamente me dijo, bueno, sí, también se puede interpretar como que haya sido un sueño. Para mí no cabe la menor duda que fue un sueño. ¿O sí, o no? En realidad, a mí me gusta jugar mucho con la ambigüedad, Gonzalo. Sí, no, está bien. Y creo que buena parte de la literatura tiene su encanto en lo que el propio lector identifica, ¿no? En lo que complementa al lector. Y para algunos será un sueño, para algunos será un hecho más un sueño. Digo, creo que esa ambigüedad le da una profundidad mayor a cualquier... No te quepa la menor duda que es un sueño. Él está enamorado. Está bien. Él está enamorado de esa chica, pero lamentablemente ella es un poquito grande para él y además es un poco gordita entonces él no está del todo convencido. Es muy freudiano él eso, sueña, ¿no? Y la voz que lo despierta del sueño es la voz esa que él no entiende muy bien, que le interpreta que es que le están llamando para que ella se vuelva a su planeta. No te quepa la menor duda que es así, Fernando. Está bien. Puede ser, es muy freudiano, ¿viste? Digo, no me he analizado últimamente, pero debería hacerlo. No descartemos que sea una lisa y llana mentira, ¿no? Lo de que soñó con ella. A lo mejor estuvo pensando mucho en ella y como no se animó a decírselo así, le dice que soñó con ella. Está bien. A propósito de eso que dice Fernando, de las muchas posibles interpretaciones, cómo no, bueno, felicitaciones, Fernando, gracias por este tercer premio. Un placer, para nosotros haberlo conocido, el cuento, y estarlo volviendo a disfrutar hoy y poder conversar contigo. Seguimos, Oscar, porque tenemos 5 cuentos, como decía, muchas voces para escuchar. Vamos con el segundo premio. Si estás de acuerdo, había llegado sin título, con el seudónimo Amartí, y su autora que nos acompaña en esta tertulia es Andrea Martínez. Vamos a escuchar el cuento. Cuando tu papá te pide que saques la ropa de la lavadora, metes la mano adentro, tocas algo que se mueve, lo sacás pensando que es tu hámster y descubrís que es una extraterrestre. Tu vida cambia para siempre. Y ahí mismo se te llena la mente de preguntas. ¿No se marean los lavarropas? ¿Habrá helados en su planeta? ¿Y galletitas? ¿Qué hay más allá del universo? ¿Dónde podré tomar clases de extraterrense? Entendernos fue un poco complicado al principio, pero con el tiempo descubrí que cuando algo la hace feliz, cierra sus 3 ojos y suspira tan profundo que ¡achís! Siempre termina estornudando. También comprendí que está mejor en el agua. La que no logra entenderlo es mi vecina, que el otro día la encontró nadando en su bañera. ¡Juan! ¡Sacá a tu marciana de mi baño!, gritaba. En fin, mi amiga sí que me entiende. Cuando me duele algo, sin que yo se lo diga, me acerca su mano de 3 dedos y me alivia enseguidita. Yo creo que tiene superpoderes. A veces me mira fijo, muy fijo, como tratando con toda su fuerza de comprender lo que le cuento. Y eso a mí me basta. Ayer descubrí su nave escondida en el galpón del fondo. El domingo nos vamos de picnic a su planeta. Yo, por las dudas, llevo helado y galletitas. Bueno, ahí estaba, segundo premio. No tenía título este cuento. Si hubiera tenido título, tal vez debió ser Juan, sacá tu marciana de mi baño. Una de las frases más lindas del cuento, evidentemente. Bueno, su autora, que había firmado, como decíamos, con el seudónimo Amartí, es Andrea Martínez. Andrea, bueno, te escuchamos. Contanos, por favor, el cuento detrás del cuento. Bueno, les cuento. Yo soy maestra, trabajo con primera infancia y por lo tanto estoy en contacto con literatura infantil a diario, lo cual es hermoso. Conozco muchas historias. Y bueno, y 2 días antes de la fecha de entrega de los cuentos, me llega la noticia del concurso y
bueno, y ahí mismo me puse a escribir. Tenía a mi hijo al lado, a Juan, que tiene 7, y que tiró ahí algunas de las preguntas. Y bueno, y salió ese cuento así como salió. La verdad que no hubo que podarlo mucho tampoco. Cuando hice el conteo de caracteres era bastante cercano a lo que pedían. Sí me sucedió esto de que, bueno, de que al tener como varios parámetros que había que respetar, fueron en algunos casos como desafío y en otros como disparadores de ideas. La presencia del personaje extraterrestre, por ejemplo, que era uno de los requisitos para la narración. Claro, como sí, los distintos parámetros que había, ¿no? A los que nos teníamos que ajustar. Eso, fueron como disparadores de ideas en algunos casos, y en otros hay como desafíos a tener en cuenta. Y bueno, después lo conté, lo compartí con varios niños, lo grabé, y también tuvo muy lindas repercusiones. Y bueno, y mi idea es en algún momento poder ilustrarlo. También soy artista, y bueno, y la idea es en algún momento poderlo ilustrar para compartir de manera visual, con mis alumnos y con otros niños. Bueno, buenísimo. Muy contenta, la verdad, muy contenta con la oportunidad y con el resultado, que me sorprendió también. Y también con esto de haber estado en contacto con otros cuentos, y esto de ver cómo con los mismos parámetros cada persona se le dispara la creatividad para lugares diferentes. Eso me parece súper interesante. Ver cómo de una propuesta surgen cosas tan diversas. Me pareció súper interesante de haber participado ese punto en concreto. Bueno, buenísimo. La creatividad de tanta gente, está buenísimo. Maestra, artista, hay promesa entonces de ilustrarlo tú misma, este cuento, el cuento de los helados y las galletitas que escuchábamos en la voz de Rosario Castellanos, segundo premio de este llamado. Felicitaciones, Andrea, por Muchas eso. Gracias. ¿A quién le había gustado? ¿A Alejandro, por ejemplo, le había gustado este cuento? A ver, Alejandro. Y claro que me había gustado. Sí, ¿no? Y lo mejor de todo es para mí, es el final. Las galletitas y el helado, que parece un poco descolgado, no, le dan un toque de realismo a todo. Caramba, de verdad. Muy bueno, Andrea. La verdad que felicitaciones. Venía como de las preguntas del principio, ¿no? Esto de ¿habrá helados y galletitas? Bueno, sí, claro, no. De acuerdo, ¿no? De acuerdo, sí, por supuesto. Por supuesto, pero haber encontrado la nave y bueno, programar el viaje con helados y galletitas. Dice, caramba, no es un sueño como el cuento de Fernando, o como nos parece que es el cuento de Fernando, sino que es algo de verdad. Muy bien, muy bueno. Muchas gracias. Juan, vos querías agregar algo también desde el jurado. Sí, yo quiero hablar algo de física. A ver. Es decir, una de las cosas que a mí siempre me parecen importantes en la ciencia ficción es lo humanos que son los extraterrestres. Pues, entonces, en estos dos cuentos, en los dos cuentos que acabamos de leer, en un caso se trata de un extraterrestre que es muchísimo más grande que los seres humanos, y otro que es muchísimo más pequeño. Es decir, que por el lado de la dimensión se pretende diferenciar formas esencialmente diferentes de vida, ¿no? También en general se acude a la telepatía para decir cómo se comunican, porque en fin, se supone que los extraterrestres tampoco debería saber hablar español, por ejemplo. Y eso en general a veces se resuelve por el vía telepático. Ahora, el tema del tamaño está muy bien. Lo que no he visto en ninguno de los cuentos es el tema del tiempo. Es decir, ¿por qué el metabolismo va a la misma velocidad que los seres humanos, ¿no? Es decir, ¿por qué no tendría que ser muchísimo más rápido, muchísimo más lento? Y en ese cuento hay una cosa muy interesante, muy divertida, que es que cómo va a ser este niño para meterse en la nave con sus galletitas y su helado, cuando en realidad la nave debe medir 2 centímetros, ¿no? Y entonces eso es interesante. Por suerte el cuento se interrumpe ahí en ese punto. Retos narrativos. ¿Qué decís, Andrea? ¿Querés contestarle a Juan? Sí,
Hay un montón de cuentos que hablan de eso, ¿no? Y que uno, como adulto, con la mente adulta, se pregunta cosas de los cuentos infantiles que son como imposibles, ¿no? Hay uno que recuerdo, por ejemplo, de un elefante que se mete adentro de un dedal a perseguir una hormiga de la cual se enamora, ¿no? Y en el cuento la historia transcurre como con total naturalidad y los niños realmente no se cuestionan cómo hace el elefante para meterse ahí. Entonces, me parece que ese tipo de ideas que a los adultos nos llama la atención y nos resultan imposibles, está buenísimo incluirlo en los cuentos. En el País de las Maravillas están las galletitas que achican y las que agrandan, ¿no? Es decir, que exacto. De repente alguna de esas galletitas era una de las que achican, ¿no? Está muy bien, puede haber solución, o tal vez no, y está buenísimo también que no la haya, ¿no? Y que el niño se meta y que porque igual los niños se preguntan otras cosas, como si habrá helados y galletitas en el planeta, ¿no? Pero lo cual es mucho más importante. Otra no, es genial. La literatura infantil tiene esas cosas alucinantes. Me queda un comentario de Javier a propósito de este cuento. Javier, ¿qué querías agregar? Sí. No, algo muy breve a propósito del tipo de cuento que me parece que es este, ¿no? Porque algo que nos pasó a nosotros cuando mirábamos, leíamos los cuentos, era que en algún punto uno podía llegar a clasificar los cuentos en si eran para una edad o para otra, digamos, ¿no? Había como cuentos que claramente parecían estar dirigidos a niños chiquitos, y otros cuentos que, bueno, tenían como algunos giros que vos podías decir, bueno, capaz que este cuento es para algún niño un poquito más grande, o que un niño un poquito más grande podía entenderlo, ¿no? Entonces, me parece que el cuento de Andrea es un ejemplo del tipo de cuentos que cuando uno lo leía realmente parecían estar dirigidos, bueno, ahora que sabemos que es Andrea y que ella trabaja con niños muy chiquitos y que además estuvo a su hijo de 7 años trabajando con ella, me parece que claramente era bueno, Andrea estaba apuntando a ese público, ¿no? Al de los niños bien chiquitos. Bien, sí, había otra lectura para hacer ahí, cómo no. Así que bueno, segundo premio para Andrea Martínez. Felicitaciones de nuevo, Andrea, por eso. Un placer. Gracias. Conocerte, escucharte. Vamos a conocer ahora al autor del primer premio, o mejor dicho, vamos a reencontrarnos con el autor del cuento que ha ganado el primer premio en este llamado del concurso de cuentos breves de En Perspectiva. Vamos a escuchar el cuento. Primero, su título es Cosa y Teo se conocen. Había llegado con el seudónimo Mintaka, y su autor, a quien conocemos, por cierto, conversamos con él hace poquito, es Carlos Pantaleón Panaro. Escuchamos el cuento primero. Teo amaba la astronomía, pero como sus padres no podían comprarle un telescopio, debía estudiar el universo en su computadora. Una noche, mientras exploraba la constelación de Orión, una lucecita saltó de la pantalla y se posó sobre su mano. ¿Cómo te llamas?, preguntó la lucecita. Teo dio un salto atemorizado. Cuando se repuso, respondió vacilando: me llamo Teo. Y antes de que pudiera salir del asombro, la lucecita le dijo: yo me llamo Cosa. ¿Cosa?, balbuceó Teo. ¡Qué nombre tan raro! Cosa es cualquier cosa. Yo no soy cualquier cosa, protestó la lucecita. Disculpa, no quise ofenderte. Es que Cosa puede ser muchas cosas, explicó Teo. Sí, tienes razón. Cosa es un nombre muy versátil. ¿Versátil?, titubeó Teo. Sí, versátil porque puede transformarse en muchas cosas. Se puede convertir en saco para abrazarte con amor en caso de que sientas frío. O en una bandada de ocas para llevarte volando donde tú quieras. Y en asco, rió Teo, como la sopa. Veo que aprendes rápido y que no te gusta la sopa. Sin embargo, te hará crecer y ponerte fuerte. ¿Y podré ir a Orión? Claro, ¿quieres ir? La conozco muy bien. No tiene caso, Cosa, dijo Teo con tristeza. No sé volar y no tengo ocas. No importa, Teo, solo tienes que ponerte el saco, cerrar los ojos y desearlo con fuerza. Teo dudó un instante, pero hizo caso. Cerró los ojos y pensó en Orión con mucha fuerza. Esa noche
La luna les sonrió cuando los vio pasar tomados de la mano. Era una luna grande y redonda, como la luna de los cuentos. Bueno, ahí estaba el cuento de los anagramas, el cuento que ha ganado el primer premio en este llamado, uno de los cuentos de la serie de Cosa, como explicó Juan cuando entregamos los premios. Había llegado con el seudónimo Mintaca, decíamos, ahí lo escuchábamos leído por Bruno Carballo, y su autor es Carlos Pantaleón Panaro. Hay que decir que lo de Carlos es verdaderamente notable, porque en este 2020 ya obtuvo 2 premios. En el primer llamado, el de Historias de Cuarentena, y después en el anterior, en el llamado que redondeamos hace poquito, con cuentos con emergencias y desastres en Uruguay, en octubre de este año, 2 primeros premios, y ahora este otro primer premio para Carlos con estos cuentos infantiles con comunicación y respeto. Carlos, felicitaciones, ¿qué te vamos a decir? Bueno, muchas gracias. ¿Me sienten, verdad? Sí, perfecto, te escuchamos. Bueno, no, agradezco los elogios y la felicitación, pero primero quisiera agradecer a Cuentos en Perspectiva, el espacio de Cuentos en Perspectiva que nos permite siempre expresarnos de una manera tan linda como es la escritura. Después, bueno, siempre a los miembros del jurado con sus tareas, su trabajo y sus juicios y sus opiniones tan edificantes, ¿verdad? Tan didácticas. También quisiera agradecer al señor Bruno Carballo, creo que, quien leyó el cuento y que lo leyó de una manera tal como yo me lo había imaginado cuando lo escribí. Me encantó como lo leyó, y me gustó mucho también la música, la ambientación que le dieron. No sé si se debe aquí, Fernando. Creo que lograron captar la atmósfera, por lo menos lo que yo creo que es la atmósfera. Quisiera también felicitar a Cosa Buena en la persona de Javier Castro por el emprendimiento, por la idea. Seguramente van a ser felices a muchos niños y a muchos padres y a muchas personas mayores. Bueno, lo que tú quieres saber, que es el cuento detrás del cuento. Exacto, sí. Porque además es uno de varios que mandaste, Carlos. Entonces... No. Mandé este y otro más. Son 2. Porque me surgió una duda cuando se plantearon las bases en cuanto a las características del personaje extraterrestre, el único que sabía que se llamaba Cosa, y del personaje Gabriel, y de cómo se habían encontrado y cuáles habían sido las historias anteriores. Entonces opté por, primero escribí un cuento tratando a esos 2 personajes, y después me satisfizo y decidí escribir este otro en donde Cosa, si bien mantiene el nombre, aparece como una lucecita que se desprende de la computadora de Teo, ¿no? Y ahí aparece ese nuevo personaje, se presentan, y ahí comienza el cuento. En realidad, lo primero que me pregunté cuando leí las bases fue el nombre. Lo que más me llamó la atención fue el nombre. La misma pregunta que se hace Teo, el personaje, me la hice yo al principio. Qué nombre raro, Cosa, ¿no? Digo, ¿por qué le habrán puesto Cosa? Después al cabo de los días pensé que podía haber sido por Cosa Buena, justamente. Por eso se llama Cosa. Pero me llamó la atención el nombre Cosa, y ese nombre tan raro, y eso lo trasladé al cuento, y empecé a cambiar, a hacer un juego que yo hacía cuando era chico, que era cambiar las letras de las palabras para formar otras palabras, y vi que se podían formar 2, 3, 4 palabras, y con esas palabras armar el definitivo. En eso radica toda la ciencia del cuento, ¿no? Lo hice con mucho entusiasmo, imaginándome algo un poco al revés de otros cuentos,
Es curioso, pienso ahora, que son los extraterrestres los que descienden a la Tierra. Es decir, la presentación de los personajes se hace en la Tierra. Creo que en casi todos los cuentos que leí ocurre eso. No es el terrestre, el terrícola, el que va a la galaxia, o el que va, en este caso, a la constelación de Orión, a presentarse o a parecerse a un extraterrestre. Entonces, el cuento en definitiva es eso, es el primer cuento de una serie, que yo imaginé que podía ser una serie de viajes por las constelaciones, en particular por la constelación de Orión, una constelación que a mí desde niño me trajo siempre por las famosas Tres Marías. Mintaka es una de esas estrellas. Pero bueno, el primer cuento sería la presentación en la Tierra de Cosa y de Teo. Y bueno, ahí se hilvanó el cuento. Y acá estamos, entregándote entonces el primer premio en este llamado. A ver, de los miembros del jurado, ¿quién quiere agregar algo sobre lo que ya hemos dicho sobre este cuento? El cuento de los anagramas, de los juegos de palabras. Javier, por ejemplo. Sí, el cuento a nosotros nos pareció buenísimo. Es uno de esos cuentos que yo contaba que nos resultó muy difícil terminar de elegir entre los que queríamos, entre los que íbamos a premiar. Y sí, sin duda fue uno de los finalistas, fue uno de los que pensábamos que estaba para ganar. Nosotros no quisimos saber hasta último momento cuál había elegido el jurado para no influenciarnos por eso, pero perfectamente podría haber sido el que eligiéramos nosotros. Yo quería simplemente comentar algo cortito sobre lo que decía Carlos a propósito del nombre, Cosa. Sin duda tiene algo que ver, por supuesto, con Cosa Buena, pero en realidad el origen del nombre tiene que ver con el primer libro que se publicó y que hace poquito ya lo empezamos a distribuir. Cosa es el nombre que Gabriel, que es el niño terrestre, le da a ese extraterrestre. Bien. Cuando se lo encuentra, porque no sabe lo que es. Y entonces en el cuento, empieza a balbucear, ¿qué sos? Vos parecés una cosa, bueno, ¿sabes qué? Te voy a poner Cosa. Y entonces le dice Cosa y queda el nombre Cosa de la niña. Así que iba también un poco por la línea de lo que había pensado Carlos. Sí, no estaba tan desacertado, ¿no? No. Así que no era necesario, no era obligatorio, digamos, que los personajes tuvieran esos nombres. Nosotros los mencionamos y por eso seguramente Carlos también lo usó. Pero bueno, sí, claro, ese fue un poco el origen y por eso me parecía importante mencionarlo. Sí, yo después que tenía estructurado el cuento, volví a escucharlos a ustedes, a ti y a Nadia, ¿no? Sí. Todo por el tema del rendimiento y eso que me interesó muchísimo. Y cuando la segunda vez o la tercera vez que te escuché, vi que entonces no había obligación o no era obligatorio mantener los nombres. Y bueno, el nombre Teo, confieso que también es por los 1500 caracteres. Teo es un nombre más corto que Gabriel. Entonces, si hubiera tenido más libertad, tal vez hubiese tratado más con Gabriel. Pero igual es un nombre que me gusta mucho y como nombre de niño. Es una buena estrategia que estoy seguro que a Juan, por ejemplo, le debe haber parecido muy buena idea. Sí, Teo y Ana son nombres, Cosa también es bastante breve. Particularmente conveniente, sí, bueno, de cuántas cosas nos vamos enterando, cuántas cosas se van clarificando en esta tertulia en la que nos juntamos para conocer los cuentos y bueno, en este caso a los autores de los cuentos. ¿Alguien quería agregar algo sobre este primer premio? Alejandro, por ejemplo, te escucho. Mirá, más que sobre el cuento, que yo lo había seleccionado también, ¿sí? Así que no me asombró para nada que fuera, bueno, en definitiva, el primer premio de este concurso. Pero más que sobre el cuento, quería referirme al autor. Cuando uno la ve y la oye a Andrea, o lo ve a Fernando y lo oye, dice, bueno, es apropiado el cuento que han hecho, es natural que ellos hayan escrito esos cuentos. Aparte que son muy lindos, pero cuando uno ve a Pantaleón dice, caramba, un hombre maduro
con la voz tan grave, escribiendo también cosas de niños, pues que caramba, no deja de ser algo que a uno, bueno, en alguna manera me asombra. Por otro lado me gratifica, porque yo también no soy ningún niño, así que me hace pensar que, bueno, Grompone, Gonzalo y yo capaz que podemos escribir cuentos para niños bien también. No, realmente, Pantaleón, es muy curioso oír su voz grave, hablando y escribiendo algo tan lindo dirigido a los niños. Bueno, muchas gracias. Yo creo que, y esto sí lo debe saber muy bien Andrea, Fernando y Javier, que están en esto, que todos dicen que llevamos un niño dentro, independientemente de nuestra edad o de nuestra vida. Así que a mí me gratifica mucho pensar en la niña. A ver, Gonzalo, Juan, ¿querían agregar algo sobre este primer premio? Yo solo quiero declarar sentado que jamás se podría escribir un cuento para niños. Te vi cuando lo decía Alejandro, sí. No es lo tuyo, pero bueno, no lo descartes todavía, Juan. A lo mejor un día incursionás, ¿por qué no? Gonzalo, ¿querías agregar algo? Estás muteado, Gonzalo, a ver. Tenés el micrófono silenciado, a ver si te escuchamos ahora. Para. Ahí apareció. No, que yo le tengo mucha fe a Juan para que escriba un cuento para niños. No tengo Creo ningún que problema. Pero sí me hace gracia que nuevamente en este cuento aparece el tema de los tamaños relativos, ¿no? Es muy gracioso que una lucecita verde termine yéndose de la mano con Theo. ¿De qué mano? ¿Es verdad? Sí. ¿De qué mano? ¿Cuántos detalles? Yo lo pensé después de hacerlo, pero ahí me remito a Andrea. Andrea dijo algo muy interesante, Estoy de acuerdo. Que cuando somos niños y cuando escribimos como niños no pensamos en esas cosas. Correcto. No somos racionales totalmente. Creo que el comentario de Andrea a mí me hizo entender un montón de cosas y me encantó lo del elefante que entra dentro de un dedal. Porque sí, para un niño eso es totalmente normal. Yo sé porque he hecho muchos cuentos a mis niños inventados en ese momento y les puedes decir cualquier cosa. Ellos, todas esas cosas las aceptan. Después otras capaz que te dicen que no. Pero esas del tamaño, esa es la red que te acepta. Bueno, estupendo todo. Felicitaciones para Carlos. Es realmente, bueno, muy notable lo de este autor, lo de este oyente cuentista que se lleva entonces su primer premio en este 2020. Las felicitaciones muy especiales por eso. Hacemos una breve pausa, querido Óscar Romero. Nos queda saludar al ganador del premio de los oyentes y al ganador del premio de Cosa Buena. Ya seguimos. Seguimos saludando, seguimos conociendo, seguimos felicitando a los ganadores del último llamado del concurso de cuentos breves de En Perspectiva, aquel que había tenido como consigna cuentos infantiles con comunicación y respeto, cuentos con niños, cuentos con extraterrestres. Así son los cuentos que estamos repasando, reviviendo hoy. Y estamos además, conociendo a sus autores. Este llamado que había tenido como cosa especial la participación del proyecto social y cultural Cosa Buena, por eso nos está acompañando, además del jurado hoy, Javier Castro, en representación de ese lindísimo proyecto. Les propongo ahora conocer al autor del cuento ganador del premio de los oyentes. Se titulaba La Niña, había llegado con el seudónimo Manuela Cangallo y su autor se llama Carlos Tábara Ramírez. Vamos a escuchar primero el cuento. La maestra Amalia presentó a la niña al salón de clase. Todos quedaron asombrados. No se parecía en nada a los humanos. Les comentó que ella venía del planeta Próxima B. A la niña le tocó sentarse al lado de Juanito. «Vos, gurisa, ¿por qué tenés una cola de ratón y orejas como de elefante?», preguntó Juanito Rossi. «En Próxima B todos somos así. ¿Por qué aquí nadie tiene colas ni orejas grandes?». «Porque no somos ratones ni elefantes, somos humanos», respondió Juanito. «Todos ustedes son feos», dijo Rafael. «Feo serás vos,
deja a la niña tranquila, ella es distinta. Horrible, arremetió Rafael y le sacó la lengua. La maestra Amelia quiso interrumpir, pero esperó ver la reacción de Juanito. Juanito caminó hasta donde estaba la niña, le tapó los oídos. No le insultes. ¿Por qué es horrible? ¿Porque es de otro planeta? La maestra hizo que se callaran, hizo que todos se pusieran en círculo. Entre ellos había niños y niñas de distintas realidades sociales. Hizo que cada uno dijera su nombre. Les pidió que se pusieran las máscaras que ellos habían fabricado días atrás. Con goma y papel, los niños reían. Nadie podía reconocerse. ¿Y ahora? ¿Quiénes somos? ¡Somos nosotros!, gritaron. Apenas se les veía los ojos a través de las máscaras. Niña, ¿te parecen feos? Sí, respondió. Cuando terminó la clase, la niña se vio rodeada de sus compañeros. Reían, nadie se insultaba. Ahí estaba, La Niña, premio de los oyentes, un premio muy importante, ¿no? El premio del soberano, el premio de la audiencia, decíamos, había llegado con él el seudónimo Manuela Cangallo, su autor es Carlos Tábara Ramírez. Carlos no nos puede acompañar en esta tertulia, pero sí nos dejó un saludo. Hola, buenas tardes, amigos de Perspectiva. Mi nombre es Carlos Tábara, gané el primer premio del público, ¿no? La votación del público. Y bueno, felicitar a todos los que ganaron los premios, al que se va a publicar, que en realidad son cuentos, todos son cuentos excelentes, ¿no? Pero bueno, el jurado determinó, tuvo su posición y es clarísima, está bien, muy bien logrado todo el concurso, muy bien, buenos cuentos, hermosísimos cuentos, la verdad. Me siento orgulloso de haber participado. Bueno, La Niña también nació de como un ejercicio literario, porque no suelo escribir para niños, pero fue un reto y la verdad que me siento orgulloso de lo que se pudo lograr, lo que se pudo conseguir, y felicitarlos a todos de todo corazón, ¿no? Desde aquí, desde Maldonado, y decirles que bueno, que sigan para adelante, que la literatura no decaiga, y bueno, un abrazo para todos. Ahí estaba Carlos desde Maldonado, autor entonces de La Niña, premio de los oyentes. ¿Por qué será? Se lo pregunto a Juan Grompone, que en general el jurado no coincide con el premio de los oyentes. ¿Qué te parece, Juan? Pienso que, en primer lugar, el premio del jurado es el resultado de 5 personas. Uh-huh. Es decir, de 5 personas y de varias elecciones, y en general de varias votaciones, además. Es decir, que tiene una cantidad de filtros y hay que conciliar una cantidad de cosas. Por ejemplo, en este caso, creo que ninguno de los cuentos es un cuento para niños. Es decir, son cuentos que los adultos consideramos que son buenos cuentos, tal vez los niños no los consideren. Es decir, esa es la impresión que tengo, mirándolos ahora todo de vista, ¿no? De modo que creo que tal vez el público sea más inocente y lo mire con unos ojos menos críticos que el jurado, ¿no? Está bien, es una consideración posible, sí, sin duda, pero bueno, valen mucho las felicitaciones entonces para Carlos Tábara, que ha ganado este premio, el premio de los oyentes, que es un premio muy, muy especial. Y bueno, los minutos finales los reservamos en esta tertulia especial en la que estamos conociendo a los ganadores del último llamado del concurso de cuentos. Los reservamos para conocer al autor del cuento que ganó el premio de Cosa Buena, que es un premio muy especial en varios sentidos, porque este es el cuento que se va a publicar, porque había un premio económico de por medio y porque hay un reconocimiento evidentemente distinto al que hace el jurado de las cualidades de esta narración. Lo primero que vamos a hacer, como en todos los otros casos, es escuchar este cuento que se titula Q, así, Q-U, que había llegado con el seudónimo Homo Sapiens y cuyo autor, a quien también conocemos lo mismo que a Carlos Pantaleón, se llama Enrique del Castillo y nos acompaña y vamos a poder conversar con él. Vamos a escuchar el cuento. Al detenerse el rayo transporte pudieron ver las estrellas y planetas más cercanos. El padre de Q, al verla nerviosa, le explica que es normal, se detiene para hacer algunos ajustes y luego continuar. Q enciende su hológrafo de muñeca para ver su ubicación.
Sistema solar, 9 planetas, 12 lunas, cometas y miles de asteroides orbitando al Sol. Un planeta titila. Lo toca con el dedo. Planeta Tierra clase M. Atmósfera, nitrógeno el 78%, oxígeno el 21% y otros. Papá, ¿puedo ir al planeta Tierra? ¿Sí? Bueno, pero solo vas al campo. Llega a una verde penillanura levemente ondulada. El hológrafo le indica: árboles, Scutia boxifolia, Acacia caven. Aves, Vanellus chilensis, Rea americana, Notura maculosa. Mamíferos, equino, Homo sapiens. Montado su caballo, Gabriel va a la escuela rural y se topa con Q, que se sorprende al verlo tan diferente, y enciende el traductor universal. Hola, soy Q. Buen día, soy Gabriel. Entablan una conversación muy amena y ambos aprenden muchas cosas. Gabriel le muestra los útiles que lleva a la escuela: lápices, escuadra, cuadernos, libros, y enciende la ceibalita. Q le muestra su hológrafo y se dan cuenta que ambos tienen toda la información en sus aparatos electrónicos. Salen de las sombras del quebracho y el espinillo. Juntos corren y ríen por el campo, espantando a los teros, los ñandúes y las perdices. Cuando Q tiene que partir, le regala a Gabriel una pulsera de piedras de su planeta, y Gabriel le regala unos lápices de colores fabricados en la Tierra. Bueno, ahí estaba Q, leído por el equipo de Cosa Buena, premio especial. Cosa Buena para este cuento que, como decíamos, había llegado con el seudónimo Homo sapiens y cuyo autor es Enrique del Castillo, a quien conocemos porque también, lo mismo que Carlos Pantaleón, tiene antecedentes. Había ganado muy cerquita en el tiempo el premio de los oyentes en el llamado anterior, Cuentos con Emergencias y Desastres en Uruguay. No te podíamos escuchar hoy más temprano en el saludo inicial. Enrique, creo que ahora sí. A ver, Enrique, si estás ahí. Sí, hola. Ahora sí, creo que qué bueno. ¿Cómo andás? Muy bien, muy contento. Bueno, contanos eso, por favor. ¿Cómo tomaste este premio, este reconocimiento? Después contanos algo sobre el cuento. Este cuento surge de varias experiencias de cuentos leídos a mis nietos. Y también traté de armarlo con imagen, como sabía que Cosa Buena iba a armar un libro e iba a ilustrarlo. Traté de imaginármelo como leyendo el cuento y pasando página a página y mirando las ilustraciones. Por eso surgió de esa manera. Y bueno, o sea, envié más de un cuento, envié 4, y bueno, fue el que tuvo mejor resultado. Otra cosa también que imaginé fue tratar de instruir o de enseñar a los niños, de repente como el sistema solar, son tanta cantidad de planetas, el Sol, o sea, los nombres que se le dan a todas las cosas en latín. Entonces ese tipo, por eso que fue lo que lo incluí con ese lenguaje, ¿no? Varias cualidades ahí, seguro que sí. Muchas felicitaciones para vos, Enrique, por este premio especial. ¿Cómo tomaste la noticia? ¿Estabas escuchando ahí de pronto? ¿Era el tuyo? Sí, realmente saltamos de alegría con mi señora. El cuento no venía mal por el lado del público, porque creo que quedó segundo. Después que se terminó ese jueves la votación, quedó segundo. Pero de todas maneras, ganando este premio realmente maravilloso. Sí, te tocó volver a ser distinguido. Quería comentar con Juan. A ver. Juan piensa mucho en la ciencia ficción. Y esto realmente no es ciencia ficción. Esto es pura fantasía. Para los niños, ¿no? O sea, la ciencia ficción es más para los mayores. En lo cual tratamos
de explicar y de ver qué es lo posible y qué no es lo posible. Pero la fantasía para los niños es como las Navidades, como los Reyes Magos, o sea, como todo ese tipo de cosas que algunos le inculcamos, otros no, a los nietos, pero nosotros también nos alegramos con ese tipo de cosas, ¿no? No obstante lo cual, el conocimiento astronómico que le volcaste al cuento, digamos que te lo tomaste en serio. Sí, no, por supuesto, era la idea de tratar de dar un conocimiento también. Bien, bueno, de nuevo, subrayadas las felicitaciones para Enrique. A ver, ¿qué van a agregar los miembros del jurado? ¿Qué va a agregar Javier por Cosa Buena? Juan, ya que Enrique te habló a ti, ¿qué decís de su cuento? Yo quiero decir que más bien es un cuento de ciencia, porque no solo describe perfectamente el sistema planetario, sino que además nombra a los animales primero por su nombre, por su clasificación de Linneo, y luego por su nombre vulgar, ¿no? Claro. Casi una lección de historia natural y de astronomía. Sí. Bueno, Gonzalo. Bueno, yo primero creo que tenemos que volver a insistir sobre el hecho de que todos estos cuentos que llegan a las instancias finales, como decía Juan hace un rato, pasan por un proceso de selección, por una cantidad de filtros brutales. Al final, en un momento, cada uno de nosotros dice, bueno, estos son los 3 o los 4 mejores cuentos y los ponemos todos en una misma canasta. Claro, cada uno tiene un poco de preferencia por los 4 que él eligió. Pero después viene ese proceso que es tan difícil en cualquier tarea artística, que es decir, qué es mejor o peor que qué. Y es imposible, porque es imposible ser objetivo. Hay grados de subjetividad enormes. Es decir, en mi caso, por ejemplo, con mi pariente del Castillo, yo al final uno trata de decir, bueno, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Yo lo hubiera penalizado, es decir, no lo hubiera pasado de filtro, quizás si entre 15 que quedan hay que elegir a 3, justamente por lo que decían ellos, de que se utilizan la clasificación de Linneo para los animales, que es necesaria conocerla, eso solo cuando sos un estudiante de biología que necesitas saber eso, el resto no necesitas saberlo. Para un niño, lo del hológrafo, hay muchas palabras complicadas. El cuento es lindísimo, pero si yo en un momento tengo que decir, bueno, ¿cómo puedo penalizar o justificar que, porque es doloroso a veces dejar de lado un cuento que te gusta? ¿Cómo puedo justificarlo? Bueno, yo en este caso, capaz que lo hubiera penalizado en vez de premiarlo por esa, para mí, haber incursionado en palabras tan complicadas en un cuento de niños. Bueno, muy severo, Gonzalo, pero está bien, criterios son criterios. Antes de escuchar a Javier por Cosa Buena, Alejandro, por el jurado. Bueno, no sé, no es fácil hacer un juicio de valor cuando son tantos cuentos buenos. Sí. Siempre uno termina siendo injusto, además. Gonzalo, capaz que comparto algo de lo que dijiste, ¿no? ¿Verdad? De que, bueno, este cuento yo lo leí, por supuesto, y capaz que me pareció demasiado técnico, pero bueno, demasiado técnico, pero capaz que estaba muy bien que fuera demasiado técnico. El problema es que es muy difícil ser justo cuando en 200 o 250 cuentos hay que terminar eligiendo algunos poquitos, ¿no? ¿Verdad? Unos poquitos que en realidad uno preselecciona de verdad, por lo menos una decena, que dice, bueno, cualquiera de estos 10 podría ser. Sí. Y bueno, a veces uno termina siendo injusto. Acá había, sin embargo, una cosa que lo hace bueno por un lado, esa precisión sobre la organización del sistema solar, sobre los nombres que hasta nosotros nos adjudican, los de los Homo sapiens, le da un toquecito de tecnicismo que capaz que nosotros que no somos niños, nos parece que no sería demasiado lo mejor para los niños, pero bueno, capaz que sí, es tan difícil esto. Por ejemplo, el cuento de Andrea era muy fácil de aceptarlo, por mi parte, como un cuento directamente dirigido para los niños. También, naturalmente, el de Pantaleón y el de González, pero
me costó, no porque fuera mal el cuento, era buenísimo, es buenísimo, pero capaz que podía llegar a sentir algo como lo que sintió Gonzalo. Lo leí, me pareció excelente, pero bueno, en ese mundo de injusticias en la que incurrimos los mayores juzgando cuentos para niños, el jurado, Javier Castro y la producción resolvieron que era el mejor. Así que, de todas maneras, felicitaciones para el primo o primo segundo, no sé de qué, Gonzalo, pero bueno. Algo averiguaremos. Distintas valoraciones. Javier, hiciste la tuya, hiciste tu ponderación de este cuento que se lleva el premio especial de Cosa Buena cuando entregamos los premios. Ahora conociste al autor, conociste algo de la historia, detrás de la historia. ¿Qué te gustaría agregar? A nosotros nos gustó mucho que esa, yo lo decía cuando hablábamos de este cuento, esa comunicación tan fácil que se da y tan respetuosa que se da desde un inicio, ¿no? Y ahí hay un aspecto que nos parece que de alguna forma nos pareció particularmente interesante, porque además se dicen muy pocas palabras, que es cuando se encuentran, ¿no? Gabriel se sorprende porque es diferente, pero sin embargo eso no genera ninguna dificultad para la comunicación y la comprensión entre ambos, ¿no? Y eso me parece que es bien importante muchas veces en temas en los que abordamos nosotros en Cosa Buena, que son los temas de la discapacidad, por ejemplo, ¿no? Eso muchas veces pasa, muchas veces hay como una cierta dificultad entre personas cuando nos encontramos ante una persona que está en situación de discapacidad y no sabemos cómo enfrentarnos a eso. Y me pareció que en muy poquitas palabras resumía eso que a nosotros nos parece tan importante, ¿no? Que no importa que tengamos diferencias, todos podemos comunicarnos bien, respetuosamente, sin problemas, si es que encontramos una manera en conjunto. Y si además de eso, encima esa comunicación sirve para aprender, para generar conocimiento, para incorporar conocimiento, bueno, mucho mejor todavía. Buenísimo, buenísimo. Hemos conocido a los ganadores entonces de este especialísimo llamado del concurso de cuentos breves de En Perspectiva, con esta participación de Cosa Buena, representado este proyecto hoy aquí por Javier. Bueno, los cuentos ganadores van a ser premiados con una prenda uruguaya de lana fina de Don Báez, 5 libros de la colección Lectores de Ediciones de la Banda Oriental, vinos finos de Bodega Jiménez Méndez, productos de cosmética natural de Matías González, un set de productos de café jurado y bueno, en cuanto al cuento que resultó elegido por Cosa Buena, la publicación del texto y además un premio económico, un premio de 20.000 pesos, así que bueno, efectivamente se trató de una edición muy especial de este concurso de cuentos breves de En Perspectiva. Nos quedamos sin minutos, hubiera dado desde luego que sí para conversar más con los autores sobre los cuentos, entre nosotros los miembros del jurado, pero se nos acabaron los minutos. Fue un placer conversar con todos ustedes. Por el jurado, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo, Alejandro Aval, muchas gracias por haber estado ahí. Ahí están los saludos del jurado, silenciosos todos, pero bueno, muy atentos, muy amables. Yo te propongo, dale, Fernando, Alejandro. Te propongo, antes de terminar, que ya termina, un aplauso para todos los que compusieron y naturalmente a los premiados. Muy pertinente. Alejandro, por Cosa Buena, Javier Castro, muchas gracias por haber estado ahí hoy y a lo largo de toda esta experiencia. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, y saludo a los ganadores, a los cuentistas que han tenido la amabilidad además de acompañarnos hoy. Fernando González, gracias por haber estado ahí. Gracias a ustedes. Un placer conocerte. Andrea Martínez, lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias. Carlos Pantaleón Panaro. Gracias, Carlos, por haber estado ahí. Muchas gracias, un placer. Un gran saludo. Y Enrique del Castillo, con quien conversamos recién. Un abrazo para ti, Enrique. Gracias también. Muchas gracias a ustedes, gracias.